Hacerle el diente al informe de la ONG Temblores, que hace un análisis sobre la violencia policial. Sobre este informe, esta nota de Viviana Bello para Noticias Capital del Mediodía. Más de 220 hechos de violencia física en contra de quienes se manifestaron en Bogotá fueron registrados por la ONG Temblores. 70 heridos de bala y cerca de 150 personas heridas con otro tipo de elementos. Se encuentran allanamientos ilegales, se encuentran detenciones arbitrarias de personas defensoras de derechos humanos por parte de la policía, se encuentran intentos de incriminar a personas inocentes en hechos como quema de los CAI y como daño del bien público. Se encuentra también golpes indiscriminados. A esta situación se suma la denuncia de actos de violencia sexual del que habrían sido víctimas 3 mujeres que, de acuerdo con la ONG, hacia las 6:30 de la tarde del pasado 10 de septiembre, cuando iban caminando por la avenida Boyacá, fueron interceptadas por 2 policías motorizados que les exigieron una requisa. Luego fueron llevadas al CAI de San Diego, ubicado en la carrera séptima con calle 26. Allí, presuntamente a manos de agentes de la policía, fueron abusadas. Este caso es el número 242 de casos de violencia sexual que podemos registrar en la organización desde el 2017 y nos deja con una gran preocupación sobre lo inseguro que puede ser un espacio como un CAI y lo inseguro que puede ser un encuentro con la policía, específicamente para las mujeres y las personas LGBT. Este caso está siendo atendido, las víctimas han pedido mucho respeto a su privacidad. Otra denuncia que se conoció fue la de una estudiante de periodismo que asegura haber sido retenida y desnudada en la estación de La Macarena por tomarle fotos a los escudos de unos policías. La víctima señala que los uniformados la amenazaron con judicializarla por terrorismo. Según el reporte preliminar denominado Bolillo, Dios y Patria, en Colombia se presentan en promedio 39 hechos de violencia física al día, un hecho de violencia sexual cada 5 días y un homicidio cada 2 días cometido por la policía. Las cifras en medio de las jornadas y de las noches y de los días que estamos viviendo pues no son en absoluto alentadoras. Para hablar sobre esto se encuentra con nosotros Alejandro Rodríguez, coordinador del Observatorio de Violencia Policial de Temblores ONG. Una vez más, Alejandro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Santiago, a ustedes muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿por qué nosotros no tenemos tan en cuenta o por qué en las cifras habitualmente no aparece tanto la violencia sexual cometida por los policías si se trata de algo que ni siquiera está vinculado al acto de, entre comillas, enfrentarse a la policía en una protesta? Ya hablamos del derecho a la protesta, pero ¿por qué no se sabe tanto sobre esta violencia sexual? Yo creo que lo que pasa con el tema de la violencia sexual es que pues son unos actos que tratan de ser encubridos en gran medida, ¿no? Y pues la violencia sexual deja muy mal parada a la policía, entonces estos actos pues tratan de ser tapados y escondidos y no se llevan mucho a la luz, y pues nosotros lo que estamos tratando de hacer es, con todo el respeto y con todas las responsabilidades que eso implica, llevar a la luz estos casos, porque pues es muy grave que la policía, que es una institución que debe cuidar a la ciudadanía, esté ejerciendo y esté siendo victimaria en casos de violencia sexual. Se habla de un acto de violencia sexual cada 5 días. Eso es una cantidad, es decir, eso es un montón de mujeres atacadas por policías. ¿Quiénes son? ¿En qué circunstancias? Sobre todo teniendo en cuenta que llevamos casi todo el año encerrados, que no ha habido tanta protesta, que hasta ahora empezaron las protestas por culpa de la policía. Entonces, ¿quiénes son? ¿A quiénes están atacando los policías? ¿A qué mujeres? Eh, bueno, pues yo diría que algo que ocurre es que se ataca a mujeres que se encuentran en el espacio público y se encuentran en alguna situación pues de estar transitando, y digamos, para poner ejemplos, hay casos de policías que en medio de las cuarentenas retuvieron a mujeres, a menores de edad también, y las llevaban a los camiones y las retiraban, y al retirarlas se cometía un acto de violencia sexual. Entonces, lo que hemos identificado, por lo menos durante este año, es que a través del pretexto del cumplimiento de las cuarentenas, la policía se extralimitó y empezó a usar lugares cerrados como lo son los CAIs,
y como lo son los camiones y las camionetas de la policía para ejercer este tipo de actos. Algo que ocurre y que tienen en común estos dos lugares es que son estos dos espacios es que son totalmente privados, es decir, es muy complicado hacer veeduría de lo que pasa adentro de los CAIs y de los camiones de traslado. Entonces, suele pasar que dentro de estos espacios ocurre esta violencia sexual que puede ocurrirle a cualquier mujer o a cualquier persona, pero sí vemos que sí es más común que ocurra a personas a mujeres jóvenes, a veces menores de edad y en muchas ocasiones también mujeres pobres que no tienen cómo tener un acompañamiento legal en este tipo de agresiones. Esa es una de las partes del informe que también me llama mucho la atención. Ustedes dicen que a menor el estrato es mayor la violencia. ¿Cómo funciona primero ese monitoreo de la desigualdad en términos de la violencia policial? Segundo, es decir, qué puede hacerse para subsanar esas cifras? O mejor dicho, ¿cuál puede ser la causa de esto? Así es, pues primero que todo es importante señalar que toda la población y todas las personas pueden ser víctimas de violencia policial. Sin embargo, sí hay poblaciones en específico que están más vulnerables y más a la deriva ante estas situaciones de violencia por parte de la policía. Nosotros este año en nuestra plataforma Grita empezamos un proceso de identificar la violencia policial y de registrarla y en parte de este ejercicio hemos hecho un ejercicio de georreferenciación, es decir, de ubicar todos los casos en el mapa de Bogotá, por lo menos. Y notamos que hay como una coincidencia, hay como una característica, y es que la mayoría de los casos ocurren en barrios empobrecidos y en barrios marginales o periféricos. Y esto, especialmente en este año, pues tiene que ver mucho con que las cuarentenas pedían que toda la población y que todo el mundo se quedara en sus casas, pero como se sabe, las poblaciones más empobrecidas pues no tenían las posibilidades de quedarse en sus casas encerradas, no se iban a morir de hambre. Y entonces muchos salieron a protestar, muchos salieron a hacer distintos actos o a seguir trabajando y la policía los violentaba. Digamos que eso en parte este año. Y segundo, pues creemos nosotros que igual esto responde y que la violencia policial afecte más que todo a personas pobres, responde pues a un fenómeno en el que se está criminalizando la pobreza y se está criminalizando a la juventud, ¿no? Digamos que esto va muy en conjunto, las personas pobres y las personas jóvenes son las más afectadas y las más violentadas, entonces esto pues responde también a toda la estigmatización y todo el perfilamiento que día a día realiza la policía en la calle hacia ciertas ciudadanías que considera como más peligrosas. Em, por último, Alejandro, ¿por qué o qué podría ser la razón para que la policía no tenga instituida o no tenga aprendida la importancia del derecho a la protesta o la naturaleza de la protesta como un derecho ciudadano? Porque muchas de las personas que aparecen en este informe y en estos análisis hechos por ustedes eran personas que estaban ejerciendo su derecho a la protesta. Entonces, ¿qué puede faltar o qué es lo que cuál es la desconexión ahí entre una policía que está apegada de la Constitución versus su accionar frente a la protesta civil, a la protesta? Sí, pues desde Temblores nosotros hemos identificado que hay una problemática en la forma en que las autoridades, y no solamente la fuerza pública, sino los mismos gobernantes, los mismos gobiernos, tratan y hablan y se refieren a la protesta social, ¿sí? Entonces, un claro ejemplo de esto es que se refiere a la protesta social como una situación de seguridad o de orden público, cuando realmente la protesta social es una situación de democracia y de ejercer, de las formas en que la ciudadanía ejerce su propia ciudadanía, valga la redundancia. Entonces, es importante primero que se cambie el discurso, se deje de hablar de la protesta social como una situación de orden público, porque esa es una situación de democracia y de ciudadanía. Y a la vez, pues esto se tiene que interiorizar en la institución por medio de la formación que reciben los agentes, ¿no? Los agentes de la policía y la Policía Nacional tienen una característica de que es una policía militar y no es una policía civil, y eso que implica que
esto tiene que ver con la historia de Colombia y con todo el conflicto armado que ha existido en el país, ¿no? En el que constantemente se está perfilando y se está buscando a un enemigo interno que está en contra de la nación, digámoslo así. Y pues esto realmente no es así. La policía debería velar por el cumplimiento de derechos y de libertades de la ciudadanía, como lo dice la Constitución Política de Colombia, y precisamente el ejercer el derecho a la protesta y a la libertad de expresión y a la libertad de reunión es una forma de que la ciudadanía ejerza su libertad. Entonces es importante que se cambie esta institución como una fuerza militar y empiece a ser una fuerza civil que reconozca los derechos humanos, que reconozca que la ciudadanía tiene derechos, que reconozca que no debe perfilar a las personas que protesten y no debe perfilar a las personas que se vistan de cierta forma. Y de nuevo se debe castigar y se debe implementar actos de justicia en los que cuando la policía pues reprima sin motivo alguno la protesta pacífica. Perfecto, pues muchísimas gracias Alejandro. Nosotros creo que nos volveremos a ver si estas cosas se siguen presentando, pero bueno, le agradezco una vez más su colaboración. Muchas gracias. A ustedes, Santiago, muchísimas gracias por la invitación.